Este fanfic no me pertenece, todo el crédito a su respectivo autor. Sin más que decir, comencemos. Viendo el arco 6 en el Teatro de la Desesperación. La llegada a Mirula, capítulo 4. Finalmente, todos se acomodaron en sus asientos, el ambiente cargado de silencios elocuentes y pensamientos agitados. Fue entonces cuando la voz del guardián retumbó con un tono teatral, rompiendo de lleno la atmósfera tensa. Comillas: espero que hayan descansado bien, mis pequeñas marionetas. Emilia, Beatrice y, curiosamente, también Anastasia y Foxidna fruncieron el ceño con molestia ante aquella voz. Las dos últimas no comprendían bien por qué. Pero algo en ese timbre les provocaba un rechazo visceral, como si su cuerpo recordara algo que su mente aún no podía entender. Bueno, dejando de lado la cháchara, las proyecciones se reanudan. Y espero que lo disfruten. Con esa última declaración, la presencia del guardián se desvaneció, dejando en su lugar un eco siniestro que parecía reír desde algún rincón oculto del teatro. En su trono invisible, aquel titiritero sonreía con diversión oscura. El juego estaba a punto de comenzar. Las dunas de Aungria aguardaban. Capítulo 4. Vence el tiempo de arena. Con esas letras, la pantalla volvió a reanudarse, y el elenco se preparó para lo que seguiría en las infructuosas aventuras de Natsuki Subaru. Fue un viaje de 20 días desde la mansión hasta las dunas de Aungria. El viaje había comenzado con una mañana inquieta, pero afortunadamente no se había producido ningún incidente digno de mención a lo largo del camino, lo que concedió al grupo un periodo de paz. Se dirigían hacia el este en línea recta siguiendo la carretera, pasando el tiempo en un lujoso aburrimiento. Tuve el mismo pensamiento cuando volvíamos de Priestella y también en las llanuras de Lipas, pero, las carreteras parecen bastante seguras aquí en Lugúnica. El mantenimiento y la seguridad de las carreteras desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la paz del país. En comparación con otros países, Lugúnica es especialmente dedicada. Los ataques de bandidos y bestias demoníacas son significativamente menores gracias a ello. Comillas, eso significa que otros países no son tan seguros. El reino sagrado de Busteco lucha por mantener sus carreteras en buen estado ya que están cubiertas de nieves perpetuas. El Imperio Boyachiano y la Federación Kararaji albergan muchas razas en sus países, lo que da lugar a una gran variedad de costumbres diferentes. Con diferencias tan marcadas, los enfrentamientos son más frecuentes. Así que para responder a tu pregunta, no, otros países no son tan seguros. No me digas. Subaru y Julius charlaban en el banco del conductor del carruaje mientras soplaba una suave brisa. El gran carruaje era tirado por dos dragones de tierra. Subaru llevaba las riendas mientras Julius se sentaba a su lado y observaba sus alrededores. Habían decidido esta disposición porque si todos estuvieran dentro del carruaje, les dejaría lentos para reaccionar si ocurría algo, pero como sugería la conversación ociosa, el camino hasta ahora había sido tranquilo. Cruz, me alegra que el viaje esté siendo más tranquilo de lo que imaginaba. Declaró la duquesa, soltando un suspiro de alivio. Tal vez, después de todo, este trayecto no sería tan complicado como había temido, o al menos eso comenzaba a creer. El elenco asintió ante sus palabras con un leve murmullo de aprobación, deseando en su fuero interno que, efectivamente, este fuera el viaje turístico recreativo que Subaru había prometido a cierta criada antes de partir. Félix, Cruz-sama es muy graciosa, como tres ustedes hablando al mismo tiempo y jeje. Rió el chico gato con torpeza, tambaleándose de un lado a otro, aún visiblemente afectado por el licor que había tomado durante el descanso. Cruz lo observó con resignación antes de alzar la vista hacia el techo del auditorio, buscando hacerse oír por la omnipresente figura que regía ese teatro de revelaciones. Cruz, guardián Sama, podría revertir los efectos alcohólicos en Félix, si no es mucha molestia. Preguntó con tono diplomático pero firme, esperando que al menos en esta ocasión el caprichoso ente mostrara algo de consideración. Podría. Respondió el guardián tras unos segundos, usando una fingida voz reflexiva cargada de teatralidad. La duquesa mantuvo su mirada en alto, esperando una afirmación concreta, pero solo recibió una burla. Pero, para ser sincero, no quiero. Es demasiado entretenido verlo así. Declaró el guardián con una risita apenas disimulada, antes de desaparecer nuevamente de la percepción de todos, dejando tras de sí un silencio incómodo y una palpable irritación flotando en el aire. Cruz rodó los ojos con elegante fastidio, mientras Félix intentaba sentarse sin caer por segunda vez del asiento.
Beatrice, ese sujeto debería aprender algo de decencia, supongo. Murmuró con un bufido, cruzándose de brazos mientras una pequeña chispa de irritación flotaba indignada sobre su cabeza. Así, con una mezcla de alivio, incomodidad y un Félix tambaleante, el elenco regresó su atención a la pantalla, sin saber que lo que vendría pronto haría parecer aquel inicio tranquilo como un simple espejismo. Ya aún, Subaru. Subaru bostezó ante el paisaje inmutable y el aburrimiento, pero inmediatamente se encontró con la voz aguda de Julius. Sí, sí. Subaru agitó la mano. Julius, veo que Subaru sigue siendo tan despreocupado como siempre, alguien que no parece darle importancia a la caballería, aunque, para ser sincero, ya me he acostumbrado. Hasta me resultaría extraño verlo actuar como un auténtico caballero. Comentó el espadachín de cabello púrpura mientras la proyección mostraba al tan aclamado pelinegro en una actitud demasiado relajada para su gusto. Wilhelm, aunque pueda parecer exagerado, debo darle la razón a Julius Dono en este punto. Subaru Dono debería tomarse un poco más en serio esta travesía por las dunas. Porque aunque ahora mismo parezca que todo va bien, cualquier error podría traer consigo consecuencias desastrosas. Agregó el demonio de la espada con su característico tono elegante, al mismo tiempo que seguía prestando apoyo al tambaleante Félix. El elenco bajó la cabeza casi al unísono, con una leve inquietud asomando en cada mirada. Por el momento reinaba la calma, pero nadie podía garantizar que continuara así, y esa simple idea bastaba para que un leve escalofrío recorriese la sala. Algunos miembros del grupo lanzaron comentarios para intentar aliviar la atmósfera tensa, pero otros no compartían la intención de aligerarla, pues toda su atención seguía atrapada en un detalle específico. Esa vestimenta, pensaron casi al mismo tiempo, entrecerrando los ojos al observar detenidamente la ropa que lucía Subaru en la proyección. No era raro que estuviera adaptada para un ambiente tan hostil como las dunas de Hungría. Pero lo que les ponía la piel de gallina era la inquietante similitud con el atuendo que portaba aquel Subaru de cabello blanco que habían visto al final de la visualización anterior. Por el momento todas esas ideas no eran más que meras suposiciones. No tenían pruebas para sacar conclusiones firmes, pero tan solo imaginar que su querido amigo estuviese vinculado a ese Subaru frío y desconocido bastaba para que un leve temblor de ansiedad recorriera el auditorio entero, sembrando una semilla de inquietud en los presentes. Puedo entender que sea difícil mantener un alto nivel de concentración, pero permitir una apertura como esa es lo más peligroso que puedes hacer. No diré que no bajes la guardia en absoluto, pero al menos no lo hagas de una forma tan obvia para que cualquiera pueda darse cuenta. Fue un simple bostezo. Seguro que has bostezado alguna vez en tu vida, ¿verdad? Por supuesto. Experimento los mismos fenómenos fisiológicos que cualquier otra persona. Pero un caballero debe poseer el estado de ánimo y los medios para evitar mostrarlos delante de los demás. Aún te falta autoconciencia. Sí, ese soy yo, el caballero inconsciente, a su servicio. Julius era tan punzante como siempre, pero Subaru se estaba convirtiendo en un maestro en esquivar sus golpes. Entre el viaje desde Priestella y su viaje actual, había pasado más de 20 días en la carretera con Julius. Subaru había aprendido a llevarse bien con él. Julius esbozó una pequeña sonrisa desde su asiento, casi imperceptible para el resto, mientras pensaba en lo mucho que deseaba poder mantener ese tipo de interacciones con el chico al que aspiraba llamar amigo. Puede que para otros parecieran simples roces o desafíos inocentes, pero para él y para varios de los presentes esos momentos eran señales de una cercanía ganada a pulso. Porque, aunque estuvieran cargados de discusiones triviales e ironías lanzadas al aire, al final del día eran la muestra palpable de que existía un lazo que iba más allá del protocolo. Emilia, por su parte, no pudo evitar alegrarse al percibirlo. Al fin y al cabo, la relación entre su caballero y Julius había avanzado mucho desde aquel inicio tan tenso e incierto. Ahora podía ver cómo esos desafíos verbales no eran más que una especie de lenguaje propio para demostrar aprecio y camaradería. El hecho de que discutieran por tonterías era una clara muestra de que se habían acercado tanto que podían permitírselo, igual que ocurría con Otto y los demás. Cuyos piques constantes eran simplemente otra manera de demostrar que todos eran importantes para todos. Era un alivio para la semielfa ver que, con cada palabra, con cada roce, con cada sonrisa contenida, los lazos del grupo seguían volviéndose cada vez más fuertes. También diría que es de buenos modales mirar a la persona con la que hablas cuando mantienes una conversación seria. Si alguien no escucha seriamente tu conversación seria, significa que no cree que sea el momento adecuado para tener esa conversación, ¿verdad?
Deberías relajarte un poco. Estás demasiado tenso. Bosteza un poco o algo. Subaru crujió el cuello mientras respondía con tono indiferente. Tomado aparentemente por sorpresa por eso, Julius parpadeó. Mi impaciencia es tal que incluso tú puedes notarla tan fácilmente. Imagino que todo el mundo piensa que estás al límite. Entiendo que hasta cierto punto es así para ti, pero eres la única que puede reconocerlo por lo que es. Había un rastro de resignación en la voz de Julius. Subaru simplemente respondió con un ronco. Sí. No podían oír la conversación que mantenían las mujeres en el interior del carruaje. Lo que sugería que tampoco podían oír a Subaru y Julius. Ambos eran hombres, y su relación era complicada en más de un sentido, pero por el momento eran camaradas que necesitaban trabajar juntos. Subaru cambió de marcha, decidiendo que debían hablar un poco más abiertamente. Lo mencionaron vagamente durante la charla con Roswell, pero ¿qué pasó con tus espíritus? No ha habido ningún cambio. Siguen a mi lado, pero no se posan en mi brazo para descansar sus alas. También parecen estar perplejos. El proclamado mejor caballero apartó la mirada, bajándola hacia sus manos enguantadas. Por un instante, la luz de la sala pareció volverse más fría para él. Una sensación de impotencia, casi de vértigo, comenzó a enraizarse en lo más hondo de su ser, el miedo a ser olvidado. No quería acabar como su versión en la pantalla, borrado de la memoria de todos, condenado a convertirse en una figura inexistente para aquellos a quienes tanto apreciaba. Sin embargo, en ese momento, lo único que podía hacer era apretar los puños sobre la tela de los guantes, guardar un silencioso deseo en el corazón y esperar que, al final de todas aquellas pruebas, todo acabara bien. Para él, para Subaru y para todos ellos. Era un rezo mudo en la penumbra de la sala, un voto solemne que solo la fuerza de su espíritu podía sostener. Julius hizo visibles a los espíritus cuando Subaru se acercó. El tenue destello de 6 colores seguía a Julius. Pero no se sentaban en su brazo extendido y revoloteaban aparentemente confundidos. Mi bendición parece seguir funcionando como antes. Eso es probablemente parte de lo que les preocupa. No parecen ser capaces de entender por qué es tan difícil dejarme. Formar otro contrato, sería difícil ya que no es como si el original se hubiera roto, Sé que no me corresponde hablar, pero sería posible hacer un trato con otro espíritu hasta que todo esto se resuelva. Es un talento poco común poder tomar prestada la fuerza de espíritus menores que pasan como lo hace Lady Emilia. De los únicos que puedo sacar fuerza son aquellos que conozco desde hace años. Es similar a cómo operan usted y Lady Beatrice. Emilia Tan y Puck también son así. Supongo que tiene sentido que tus compañeros sean especiales. Rascándose la cabeza, Subaru se encontró pensando que había hecho una sugerencia poco razonable. Como compañero usuario de espíritus, no habría querido que alguien le dijera que buscara otro espíritu. Si su vínculo con Beatrice se rompía, ¿la dejaría marchar sin más? Eso era básicamente lo que le había pedido a Julius que considerara. Beatrice, HMPH. Como si pudiera existir un espíritu mejor que Betty para ser la contratista del Subaru de Betty, supongo. Exclamó la pequeña espíritu, cruzando los brazos e inflando las mejillas en un adorable puchero, esforzándose por no pensar en la desastrosa posibilidad de que alguien pudiera reemplazarla. Emilia y varios miembros del elenco no pudieron contener una leve risa al ver la actitud tan orgullosa y tierna de Beatrice. Otros, como Al, tuvieron que hacer un gran esfuerzo para no soltar una de sus típicas bromas inoportunas, mordiéndose la lengua para no ganarse otro buen coscorrón de su dama. El ambiente, aunque tenso por la proyección, cedió un pequeño respiro de calidez al ver que, al menos en estos detalles, la lealtad y cariño seguían intactos. Por eso, solo puedo cumplir con mi deber de caballero con esta espada mía. Por supuesto, he entrenado mi espada no menos que mi magia espiritual, pero sigue siendo cierto que supone un descenso significativo de mi fuerza individual. Cuando dices que tu espada por sí sola no es lo suficientemente fuerte, me parece sarcasmo. Que Subaru fuera dominado completamente solo por esa espada fue el punto de partida de su relación. En aquel momento, Subaru bien podría haber sido un bebé intentando luchar contra él. Sin embargo, ahora debería estar al menos al nivel de un niño de 5 años, no. Ese combate fue como ver a un bebé llorón enfrentarse a una bomba de hidrógeno, en resumen, una humillación total. Así que supongo que la descripción de Bro es más que acertada. ¡Auch! El guerrero manco no alcanzó a terminar antes de recibir un fuerte azote en la cabeza por parte del abanico de su dama. Priscila, cierra la boca, Aldebarán.
espetó la orgullosa matriarca con desdén, alzando el abanico para apoyarlo bajo su mentón y continuar abanicándose con una actitud que no admitía réplica. Sí, princesa. Respondió, vencido, mientras volvía a apoyarse en el espaldar de su asiento, sobándose la zona donde el impacto seguía resonando. Mientras esta clásica interacción de bufón y matriarca sacaba alguna que otra sonrisa disimulada en el auditorio, Julius, por su parte, mantenía la cabeza gacha. El recuerdo de aquel enfrentamiento contra el pelinegro seguía presente en su memoria y lo invadía de una leve amargura. Cerrando los ojos, apretó los puños y prometió para sí mismo que, al salir de aquel lugar, encontraría la manera de disculparse de la manera más honesta y adecuada posible. Me pasa lo mismo con Reynard, pero ustedes tienen la mala costumbre de infravalorarse. Existe algo llamado ser demasiado modesto. De hecho, eso es algo que se aplica a muchos ambientes, si me preguntas. El elenco rodó los ojos al escuchar al pelinegro hablar de no infravalorarse, percibiendo la clara ironía en que Subaru dijera aquello cuando era él mismo quien menos seguía ese consejo. Reinhardt soltó una leve risa nerviosa al sentirse atrapado por la mirada penetrante de su dama, pero la calmó al apretar con cariño la mano que seguía sosteniendo desde que comenzó el nuevo capítulo. Felt, con un leve sonrojo en las mejillas, desvió la mirada para susurrar un leve. Felt, tonto. El santo de la espada mostró una sonrisa tierna mientras seguía lanzando algunos comentarios juguetones, disfrutando de cómo cada palabra iba desarmando un poco más a la exladrona. Jamás habría imaginado, ni en sus sueños más felices, vivir un momento tan cercano e íntimo junto a ella. Por un instante pensó en Subaru y en cómo, a pesar de todas las pruebas que habían enfrentado, seguía acercándolos de una manera que antes habría parecido imposible. Le agradeció en silencio, con la promesa de expresarlo en voz alta una vez estuvieran de regreso en su mundo. Mientras tanto, al otro lado del auditorio, algunas damas lanzaron comentarios al aire. Anastasia, no sé por qué, pero tengo unas ganas tremendas de darle un buen golpe a ese Natsuki-kun para que espabile de una vez. La comerciante frunció el ceño con aire irritado, aunque ella misma no podía precisar por qué le nacía esa necesidad. Emilia, con los ojos en blanco, alcanzó a pellizcarle la mejilla al dormido pelinegro junto a ella. Emilia, Subaru, murmuró casi en un quejido, con una mezcla de cariño e impaciencia hacia su querido caballero, tan dado a la hipocresía cuando de sí mismo se trataba. Ren, el héroe de Ren debería aplicarse a sí mismo esos consejos. Afirmó la criada, con la mirada fija en el rostro dormido de Subaru, mientras lo rodeaba con una actitud tan dulce como determinada. Cruz, estoy de acuerdo con Ren-san, Subaru no necesita aquello, quiero decir, todos necesitamos ayudarle a abrir los ojos en estos asuntos. Añadió la duquesa, avergonzada mientras un leve sonrojo teñía sus mejillas. Sin darle importancia al ambiente cargado de sinceridad femenina, Al no pudo resistirse a soltar una de las suyas. Vaya, parece que a Bro se le reunió todo el rebaño. Pero qué suerte tienen los feos. ¡Auch! No alcanzó a terminar antes de recibir un nuevo y sonoro azote por parte de Priscila. Priscila, supongo que tu papel era el de un bufón, no el de un sucio payaso, Aldebarán. Una palabra más y podría darle a tu cabeza un paseo por este auditorio, y, a diferencia del plebeyo pelinegro, tú no regresarás de la muerte. Su amenaza resonó tan clara que Al, tembloroso y sobándose los recientes chichones, apenas atinó a responder. Sí, princesa. Murmuró casi en un hilo de voz, aunque una idea fugaz le atravesó la mente, volver de la muerte, Si usted supiera, princesa. A pesar de que algunos miembros del elenco seguían albergando sospechas por ciertos comentarios reveladores que Al soltó durante su enfrentamiento contra Capella en Priestella. Estos habían quedado enterrados por la avalancha de acontecimientos recientes. Al exhaló aliviado para sí mismo. Era mejor así. Y mientras cada rincón del auditorio seguía sumido en estos juegos de tensiones, silencios y sentimientos que no siempre encontraban palabra, la proyección continuaba, y con ella, la promesa de que nadie saldría igual al finalizarla. Estoy tentado de decirle más o menos lo mismo, pero no estoy tan seguro, dejándonos a usted y a mí aparte, lo que hace Reynard es diferente de la modestia o de infravalorarse a sí mismo. ¿Comillas en qué sentido? Subaru ladeó la cabeza confundido mientras se imaginaba al héroe pelirrojo. Cualquiera que le mirara vería que era sobrehumano, el más fuerte y completamente inigualable. Ese era Reynard Van Astrea, así que era sorprendente que hubiera una diferencia en cómo Julius y él evaluaban a Reynard. Por favor, no me malinterprete.
Estoy completamente de acuerdo en cuanto al alto nivel de fuerza de Reinar. De hecho, sospecho que en ese punto todas las personas que le conocen estarían totalmente de acuerdo. Podría decirse que es la cúspide de la humanidad. Es lo suficientemente impactante como para que no pueda decir que sea una exageración. Tampoco es solo su fuerza. Su forma de vida y su conciencia de sí mismo también están plenamente desarrolladas. Cuando le conocí, no tenía ni 10 años, pero no ha cambiado nada desde entonces. Espera, ¿era así incluso entonces? Era una pregunta un poco filosófica preguntar cuándo se convirtió Reinhard en Reinhard, pero según Julius, que lo había conocido hacía más de una década, en ese momento ya estaba completamente desarrollado. El niño de ni siquiera 10 años que perdió a su abuela, heredó su bendición y se convirtió en el santo de la espada. Los dos Astrea bajaron la cabeza por diferentes motivos. Wilhelm, cargado de la amargura de viejas decisiones y tratos que lo habían distanciado de su nieto, no podía evitar que la culpa asomara una vez más en su corazón. Reinhard, por su lado, seguía atrapado en el peso de un título que, aunque lo encumbraba como el santo de la espada, también había contribuido a fragmentar para siempre a su familia. Felt, al percibir el leve temblor en la mano de su caballero, reaccionó al instante. Se acercó un poco y lo rodeó con un abrazo cálido, sincero, casi maternal en la manera en que podía transmitir tranquilidad. Reinhard, sorprendido, abrió los ojos de par en par y la miró, incrédulo pero con una sonrisa a punto de desbordarse. Reinhard, ¿ocurre algo, Felt-sama? Preguntó con ese tono formal que solía usar para mantenerse a raya, aunque esta vez parecía casi un escudo para no exponerse demasiado. Felt, no te hagas el tonto, Rein. Sé que algo te ocurre, y aunque me dé un poco de vergüenza decirlo. Estoy aquí. No estás solo, Rein, y espero que te quede bien grabado en la cabezota. Al soltar esas últimas palabras, escondió el rostro contra su pecho, apretándolo un poco más para darle a entender que no iba a soltarlo tan fácil. Reinhard sintió un leve calor subir a sus mejillas. No era común para él que ocurriera algo así, pero en ese momento parecía que algunas de las protecciones divinas que resguardaban su corazón de cualquier vulnerabilidad habían cedido, al menos por un instante. Reinhard, gracias. Felt-sama. Murmuró al tiempo que levantaba una mano para darle una leve caricia en la cabeza, agradecido de que ella estuviera allí para guiarlo hacia un camino donde, por fin, podía sentirse humano. Felt, al apartarse un poco para recobrar la compostura, lo miró fijamente antes de soltar una leve sonrisa divertida. Felt, solo recuerda ser un poquito más egoísta con lo que deseas, Rein. El egoísmo no siempre es malo, ¿sabes? A veces es la única manera de aliviarse un poco. Reinhard, ser más egoísta, murmuró para sí mismo, pensativo, mientras un brillo distinto aparecía en sus ojos. Felt se volvió a acomodar en su asiento con una sonrisa triunfal en el rostro, pero no alcanzó a continuar en sus propios pensamientos cuando sintió que la mano de su caballero soltaba la suya. Al volverse para enfrentarlo, se encontró atrapada por uno de los fuertes brazos del pelirrojo. Rodeándola y acercándola a él como si estuvieran en un cine disfrutando de una película romántica, algo que solo Subaru y Al podrían haber identificado al instante. Ilustración original. Felt, ¿pero qué haces, idio? Intentó replicar, pero la única respuesta que recibió fue un dedo posado sobre sus labios en un claro gesto para que guardara silencio, lo que solo intensificó el sonrojo que empezaba a arder en sus mejillas. Reinhard, estoy siendo más egoísta, Felt-sama. Respondió en un tono juguetón, casi travieso, mientras le guiñaba un ojo que la desarmó por completo. Felt, con el rostro al rojo vivo, encogió un poco los hombros antes de rodear con un brazo el cuello de su caballero, permitiéndose una sonrisa dulce y sincera. El ambiente alrededor desapareció para ambos, y aunque la diferencia de estatus estuviera presente, aunque las miradas ajenas estuvieran al acecho. Para ellos solo existía ese momento donde eran simplemente dos personas enfrentando lo que realmente sentían. A unos asientos de distancia, Wilhelm al fin levantó la cabeza. A pesar del peso de la culpa que seguía cargando, no pudo evitar esbozar una sonrisa tierna al ver a su nieto abrirse de corazón cada vez más. Porque aunque estuvieran atrapados en un teatro donde el pasado, el presente y el futuro colisionaban, al menos para esos dos Astrea, un camino distinto comenzaba a abrirse. Uno donde podrían reencontrarse a través del amor y la sinceridad que tanto habían anhelado. Me pregunto cómo se habrá sentido. HMM. Hace 15 años, Reinhard tenía unos 5 años, ¿verdad? Heredar la bendición de su abuela a esa edad,
Crecer en una familia que heredó la sangre de un héroe legendario. ¿Qué clase de responsabilidad debió de cargar? Subaru sintió que podía entender un poco el peso de las expectativas de un supuesto, el peso que él había soportado y el que llevaba Reynard, y las responsabilidades que ello implicaba no eran ni remotamente comparables. Y quizá fuera incluso grosero intentar compararlos, pero aún así. Reinhardt estuvo a punto de soltar un comentario cargado de autorreproche, uno de esos que tanto lo caracterizaban, pero antes de que la palabra alcanzara a salir de su boca, Felt reaccionó con la misma agilidad de siempre y colocó un dedo sobre los labios de su caballero para silenciarlo. El pelirrojo la miró, sorprendido y casi desarmado por el descaro y la determinación que ella mostraba. Felt, sé lo que vas a decir, Rein. También sé que el sufrimiento del hermano mayor o tu abuelo no es moco de pavo, pero eso no significa que tú debas menospreciarte o pensar que no vales lo suficiente. Su voz era clara, casi tajante, cargada de un cariño que no podía ocultar aunque estuviera rodeado de dureza. Tu dolor también merece ser reconocido. Y si nadie más va a hacerlo, entonces supongo que tendré que ser yo quien te saque de esa bola de mierda en la que te has estado hundiendo año tras año desde lo de tu abuela. Al acabar, retiró el dedo de los labios de su caballero y se irguió con falso orgullo, inflando el pecho para darle más peso a cada palabra. Reinhardt guardó silencio, pero asintió casi al instante. No podía responder con palabras, pero lo que sí podía hacer era darle un leve apretón a la mano de Felt para comunicarle toda la gratitud que no alcanzaba a salir de su garganta. Porque no eran muchos los que alcanzaban a percibir el peso que cargaba a diario, y menos los que tenían la valentía de enfrentarlo junto a él. A su alrededor, el resto del elenco soltó un leve suspiro aliviado. Ver al espadachín al fin encontrar un respiro, aunque fuese por un instante, era una pequeña victoria para todos. Julius, especialmente, bajó la cabeza pensativo. Se prometió a sí mismo acercarse a su amigo en el próximo descanso para darle su apoyo, para tenderle una mano como la que Reinhardt siempre tendía a los demás, pero que tan pocas veces recibía de vuelta. Felix habría querido hacer lo mismo, pero el alcohol seguía teniendo la última palabra en su estado. Mientras tanto, yacía acostado boca abajo en su asiento, jugueteando con una bola de estambre improvisada hecha en base a la protección del guardián. El espectáculo de verlo entregado al juguete como un gato real provocó resoplidos de desaprobación en su dama y en un mayordomo particularmente atento. Sinceramente, soy débil. Soy débil y no tengo ni de lejos la fuerza suficiente, así que siempre me estoy arrepintiendo de las cosas. Probablemente no haya una sola noche en la que no haya deseado ser lo suficientemente fuerte para no estar tan indefenso. Suena como si hubieras soportado un buen número de noches infructuosas. Comillas, ¿quién te ha preguntado? De todos modos, parece que Reynard está en la situación exactamente opuesta. No creo que haya sido siempre el Reynard que conocimos a los 5 años, así que ¿qué habrá sentido? Reinhardt se sintió reconfortado al pensar en la preocupación de su amigo, y en ese instante tomó una decisión interna que lo acompañaría para siempre, sería la fuerza de Subaru. No un peso muerto ni un estorbo, sino un pilar en el que ese chico tan increíble, que tanto bien había hecho a todos a su alrededor incluido él mismo, pudiera apoyarse para seguir adelante. Había visto con claridad sus propios fracasos en la pantalla, y no pensaba permitir que volvieran a repetirse. Al percibir la determinación que brillaba en la mirada de su caballero, Felt no pudo evitar contener una gran sonrisa. Agradeció en silencio a su hermano mayor por haberse cruzado en su camino, por darle a ella y a Reinhardt la oportunidad de cambiar para bien. Porque para ella esos cambios eran completamente necesarios. Eran la promesa de un futuro donde su caballero podrían al fin convertirse en la versión más sincera y humana de sí mismo. No puedo ni empezar a decir lo que pudo sentir en aquel momento. Sin embargo, Julius hizo una pausa y levantó la vista. Su expresión se suavizó mientras miraba el camino por el que viajaban. Quizá fuera más exacto decir que miraba el cielo a lo lejos y la luz del sol que les iluminaba. Ver a Reynard entonces fue un momento decisivo para mí. Su voz sonaba casi orgullosa. Era casi como si entrecerrara los ojos no por el sol, sino por el deslumbrante objeto de aspiración que se había grabado a fuego en sus recuerdos de niño y seguía fresco incluso ahora. Reinhardt, debo agradecerte por tomarme como ejemplo, amigo Julius, aunque sigo sin considerarme digno de esos elogios, te prometo que haré mi mayor esfuerzo para estar a la altura de tus expectativas.
declaró con su característico aire caballeresco, acompañándolo de una sonrisa sincera que casi todos en la sala encontraron reconfortante, excepto una exladrona que lo fulminaba ligeramente con la mirada sin que él alcanzara a percibirlo. Julius, no necesitas agradecerme, Reinhardt. Como ha dicho mi contraparte en la pantalla, y como vuelvo a repetir, para mí no hay mejor caballero que tú. No por el título de Santo de la Espada, sino por quién eres, Reinhardt, el hombre que lo da todo por el bien de los demás, cargando con el peso de las expectativas que te fueron impuestas desde tu nacimiento, y aún así te mantienes firme y noble. Por eso te admiro. Respondió Julius con total sinceridad. Reinhardt, pero yo, intentó objetar, solo para sentirse interrumpido al instante por un agarre firme en su oreja. Al voltear la cabeza, encontró la mirada fulminante de su dama. Felt, Rein, murmuró ella, con un fuego casi palpable en los ojos. Reinhardt, comillas ese sí, Feldsama respondió, visiblemente incómodo por la presión en su oreja y más que confundido al percatarse de que ninguna de sus protecciones divinas se habían activado para alertarlo, por segunda vez en esta proyección. Feld, comillas cuántas veces murmuró ella, apretando un poco más el agarre. Reinhardt, comillas que dijo, Feldsama se atrevió a preguntarle, sintiéndose todavía más ansioso al no obtener señales de su protección para escuchar claramente. Feld, comillas cuántas veces tengo que decirte que dejes de menospreciarte, cacho de idiota. Le espetó mientras le atrapaba a ambos cachetes con una fuerza que sorprendió a todos. Reinhardt, lo lamento, le prometo que mejoraré, Feldsama. Con su ayuda. Mejor dicho, ¿qué mejor maestra podría pedir para lograr una autoestima impecable? Comillas bromeó con una sonrisa leve, dándole un pequeño toquecito a la mejilla inflada de la exladrona. Feld, ve bueno. Solo cúmplelo. Ese sí, murmuró ella con una timidez que la hacía parecer más un gatito que la energética princesa de siempre. Reinhardt, lo prometo en nombre del dragón, Feldsama. Respondió con total seguridad, haciendo que la rubia soltara un leve asentimiento de cabeza y una dulce sonrisa que al pelirrojo le pareció tan brillante como sincera. El elenco soltó un leve suspiro. Algunos, enternecidos por la inesperada escena que acababan de presenciar. Otros, con una leve punzada de envidia o recelo, como era el caso de cierta matriarca que tuvo que morderse la lengua para no soltar un comentario mordaz. No por falta de ganas, sino por precaución. Porque no pensaba darle al guardián una excusa para volver a atarla como antes. Eso era algo que Priscilla Varielle, en toda su magnificencia, no estaba dispuesta a permitir jamás. Al ver a Julius así, los propios pensamientos de Subaru vagaron hacia Reinar. Al igual que ellos desafiando a la atalaya de las Pléyades, Reinar también había asumido un papel importante. Subaru estaba preocupado por cómo iba el transporte de la ira. Habían capturado a Sirius en Priestella, y en ese momento estaba siendo transportada hasta la capital. Para cuando el grupo de Subaru se encontrara fuera de las dunas de Aungria, Sirius debería estar llegando a la capital. Emilia, para ser sincera, yo también estoy algo preocupada por ese viaje. Hasta ahora, muy pocas cosas han salido como lo habíamos planeado, y eso me llena de ansiedad. Después de todo, no sería la primera vez que creemos haber vencido a un enemigo, solo para llevarnos la desagradable sorpresa de que otro acechaba desde las sombras. Comillas comentó la semi-elfa, bajando un poco la mirada mientras jugueteaba con un mechón plateado, visiblemente inquieta. Feld, no tienes de qué preocuparte, hermana mayor. No hay nadie mejor que Rein para cumplir con este tipo de misiones ultra serias, creo que deberíamos enfocarnos más en el hermano mayor y su viaje. Trató de consolarla a su manera peculiar, aunque la última parte de su comentario tuvo el efecto contrario, la semi-elfa y los miembros de su campamento intercambiaron miradas tensas, sintiéndose aún más inquietos por lo que podía ocurrir. Al percatarse de que no había elegido bien las palabras, Felt abrió la boca para arreglarlo, pero antes de que pudiera continuar, Reinhardt levantó una mano y, con un leve movimiento de cabeza, le indicó que no era necesario intervenir. No era el momento para arreglarlo con explicaciones apresuradas, y ambos lo sabían. Felt soltó un leve resoplido, pero terminó asintiendo en silencio. Manteniéndose al margen mientras contemplaba junto al resto cómo las expresiones de Emilia y los demás miembros de su campamento comenzaban a serenarse poco a poco al observar la figura dormida de Subaru. Parecía que, a pesar de todas las pruebas que habían enfrentado, su sola presencia, aunque estuviera dormido e inconsciente, seguía teniendo un impacto tranquilizador para todos. Comillas, el hermano mayor sí que tiene influencia en todos aquí,
comillas, pensó Felt para sí misma, esbozando una sonrisa casi imperceptible, cargada de agradecimiento y cariño hacia aquel muchacho que, de una u otra manera, siempre ayudaba a que otros llevaran un poco menos de peso sobre los hombros. Lo mejor sería que no pasara nada, y Reynard está allí, así que no debo preocuparme, pero... Reynard estará bien. Seguro que saldrá adelante. No vayas leyendo la mente de la gente. Da miedo. Ah. Es porque llevo un tiempo viajando contigo. He empezado a hacerme una idea, supongo. Julius se echó el pelo hacia atrás, pareciendo en cierto modo satisfecho de sí mismo. Subaru solo pudo suspirar. Supongo que ambos hemos mejorado en el trato. A este paso, si no pasa nada más, podré escribir una disertación sobre ti. No te preocupes. De momento, eres la persona que mejor me conoce en el mundo, solo superado por mí mismo. Ese no era un título que yo quisiera especialmente, pero ahí lo tienes. Tengo mi doctorado en Juliusología. Si Joshua lo escuchara. El ambiente en el teatro, que hasta entonces había oscilado entre la neutralidad, el alivio e incluso algunas risas por ciertos comentarios, cambió de manera drástica al mencionarse, aunque fuera de manera indirecta, a Gula. Aquel nombre, tan cargado de amargura y dolor, reverberó en la sala como una grieta invisible que abría antiguas heridas, especialmente en aquellos campamentos que habían cargado con la peor parte de la crueldad de esos arzobispos. De inmediato, varias miradas, cargadas de hostilidad y desconfianza, encontraron a Spica. La pequeña niña espiritual, inocente y frágil, sintió el peso de aquellos ojos clavarse en ella. Pero antes de que el ambiente alcanzara un punto de quiebre, cierta sirvienta reaccionó al instante. Ren la cubrió con su propio cuerpo, rodeándola en un abrazo protector, alzando la cabeza para responder a cada una de esas miradas con una intensidad aún mayor. No era una amenaza vacía, sino un claro recordatorio de que nadie osaría hacerle daño a Spica mientras ella estuviera allí para defenderla. Poco a poco, al percibir la determinación en la actitud de Rem y la tranquilidad casi reverente en la niña que protegía, aquellas miradas hostiles fueron desvaneciéndose una tras otra. El ambiente seguía cargado, pero la calma volvió a asentarse en la sala, como un aliento colectivo para no dejarse llevar por el peso de los recuerdos amargos, al menos por esta vez. Subaru se interrumpió al empezar a hacer una broma. Joshua Julius. El hermano pequeño de Julius con un caso grave de adoración al hermano mayor. Y al igual que a Ren, le habían robado su nombre y sus recuerdos del mundo, de su familia, y en este momento seguía durmiendo. El campamento de Anastasia apartó la mirada de la pantalla por un instante, cada miembro atrapado en la misma inquietud. El peso de la posible desaparición de Joshua flotaba en el aire como una amenaza palpable, pero para nadie era tan abrumador como para Julius. Sus manos, enfundadas en guantes blancos, se tensaron con fuerza, arrugando la tela bajo la presión de unos nudillos que clamaban por acción. Su mirada, habitualmente calma y elegante, ahora mostraba un destello oscuro y afilado, alimentado por un deseo absoluto de venganza contra esos infernales monstruos con apariencia de niños que le habían arrebatado tanto, no solo a él, sino a su querido hermano. Julius soltó un leve suspiro, cargado de pesar pero también de determinación, antes de alzar la cabeza y declarar con una calma casi aterradora. Julius, Joshua, murmuró con la voz grave, casi un juramento destinado a resonar en cada rincón de su espíritu. Juro que te protegeré, hermano. No importa lo que deba hacer, no permitiré que caigas bajo un destino tan injusto. Te lo juro. Esos malditos arzobispos conocerán el infierno por mi mano. A su alrededor, los demás miembros del campamento asintieron en silencio, fortalecidos por la determinación de su caballero. Si era necesario enfrentarse a la oscuridad para garantizar que Joshua estuviera a salvo, todos estaban dispuestos a acompañarlo para darle batalla al mismo abismo. Coma sin duda sería bueno para el ánimo que pasara algo. Adivinando por qué Subaru se había callado, la sonrisa de Julius desapareció mientras murmuraba. No era propio de él en absoluto, pero Subaru no era tan estúpido como para no reconocer que Julius lo decía por su bien. No era tan estúpido, pero... Ark, maldita sea. Realmente soy un idiota. Rascándose patéticamente la cabeza, Subaru murmuró para sí irritado. Ram, vaya, hasta que Barusu se da cuenta. Declaró con su tono cortante y orgulloso de siempre, alzando levemente la barbilla. Sin embargo, para los más perceptivos del elenco, no pasó desapercibido que su casi siempre impecable compostura flaqueó por un instante, un leve quiebre que reveló lo que ella misma no admitía en voz alta. Ren soltó un leve bufido resignado al escucharla.
Sabía que su hermana necesitaba tiempo para que esos comentarios tan mordaces perdieran filo, para que su estrés y la preocupación que cargaba en silencio pudieran ir disipándose. Por ahora la dejaría ser, al fin y al cabo, esa era la manera de Ran de liberar la presión interna que le causaba pensar en el chico de cabello oscuro que tanto significaba para todas. Al final, él y Julius no hablaron más ese día. 3 días después, el grupo llegó a Mirula, la ciudad más cercana a las dunas. En un sentido tangible, Mirula era una ciudad de paso casi vacía. El pueblo no era especialmente pequeño en tamaño, pero no le hacía sombra a ninguna ciudad notable. No había atracciones ni edificios especiales y, debido a su proximidad a las dunas, tampoco había turistas. El cartel que la declaraba la ciudad más oriental del mundo no tenía realmente un propósito que cumplir al final, y no había nada que ver salvo un paisaje urbano desolado. Mimi, esas vistas no le inspiran mucha confianza a Mimi, murmuró la pequeña demi-humana, con las orejas erizadas al imaginarse a ella misma enterrada bajo toda esa arena que veían en la pantalla. Garfield, estoy por una vez de acuerdo contigo, enana. Respondió el tigre, cruzado de brazos y con la pequeña Mimi sentada en su regazo. Ricardo, me sorprende que exista gente que pueda vivir allí. Añadió el hombre lobo, con una mueca de incomodidad al contemplar la inmensidad de la arena que parecía engullirlo todo. Se ve tan caótico que cuesta imaginar que alguien pueda llevar una vida digna en un lugar así. Julius, sus habitantes debieron adaptarse a esas duras condiciones con el paso del tiempo. Sería un error y una falta de respeto hablar a la ligera sin conocer la realidad que enfrentan para sobrevivir en un lugar tan desolado. Reflexionó el caballero de cabello purpúreo, con serenidad en la voz. Emilia, quizá deberíamos considerar a Mirula en nuestros planes para mejorar la calidad de vida en otros territorios, ¿verdad, Beaco? Le susurró la semielfa a la pequeña espíritu, con una leve sonrisa cargada de determinación y un sincero deseo de ayudar. Beatrice, hasta que dices algo racional, supongo. Contestó la espíritu con un leve asentimiento, aunque con la curiosidad asomando en la mirada. Sin embargo, ayudar a una ciudad tan cerca de las dunas es un reto que ni siquiera los antiguos monarcas pudieron enfrentar. ¿Cómo piensas hacerlo, supongo? Emilia llevó un dedo pensativo a los labios, adoptando una expresión dulce que habría hecho que Subaru exclamara a los cielos que su Emilia Tan era un verdadero ángel. Emilia, no estoy del todo segura, y no quiero apresurarme con una respuesta improvisada, pero creo que, si lo discutimos junto al resto del campamento y con Subaru, podremos alcanzar un consenso. Explicó con una sonrisa resplandeciente. Beatrice, ¿consenso? ¿Quién dice consenso hoy en día, supongo? Se burló la pequeña espíritu, imitando de manera divertida el tono de su contratista al usar la palabra, lo que provocó que Emilia inflara las mejillas y cruzara los brazos. Emilia, no te burles de mí, Beaco. HMPH. La interacción arrancó algunas sonrisas y miradas cómplices en la sala, aligerando la atmósfera antes de que todos volvieran a posar la vista en la pantalla para continuar con la proyección. Visitantes. En medio de una tormenta de arena. Bienvenidos. Empujando la puerta y entrando en el local, Emilia y Subaru fueron recibidos por el propietario en la barra que estaba sacando brillo a los vasos. No era un tono especialmente acogedor, pero eso no era demasiado chocante. Si un puñado de huéspedes arenosos se detenían por casualidad en plena época de arena, era natural que se mostraran un poco amargados. Se habían esforzado por cepillarse todo lo que pudieron antes de entrar, pero habían quedado empapados de arena. Ese fue el precio por ignorar a la persona de la posada y salir durante la hora de la arena. Siento haberle hecho pagar el precio de nuestra estupidez, pensó Subaru con amargura. Ram, tengo que suponer que fue Barusu quien pidió salir en tales condiciones. No sé qué más esperaba. Declaró con su clásica pose de comillas alzando la barbilla con desdén. Emilia, ¿alguien sabe a qué se refiere Subaru con la hora de arena? Preguntó la semielfa con un leve aire de curiosidad e inocente desconocimiento, dirigiendo la mirada hacia los miembros del elenco con mayor conocimiento en historia y geografía de Lugunica. Julius, bueno, en términos simples, es un fenómeno natural que ocurre en las dunas de Aungria hasta 3 veces al día, al amanecer, al atardecer y al anochecer. Es entonces cuando intensas tormentas de arena azotan la región, y una parte de esos vientos llega a Mirula, al ser la ciudad más cercana a las dunas. Sin embargo, se detuvo un momento, con un leve fruncimiento en el ceño. El calibre de la tormenta que estamos viendo ahora no es ni la mitad de lo que llega a ocurrir en el corazón de las dunas.
Por eso me preocupa mucho el estado de todos durante este viaje. Explicó con calma, aunque no pudo evitar que un leve tono de inquietud tiñera su voz. Priscila, comillas, ¿no sabías algo tan básico, semidemonio? Vaya. ¿Y qué has estado estudiando todo este tiempo? ¿Cómo hacer bebés?, espetó la matriarca con una sonrisa cargada de desdén, lanzando una estocada verbal directa al corazón de la semi-elfa. No es que espere gran cosa de una semidemonio, pero parece que te esfuerzas para lucir más inútil con cada pequeño detalle que descubro. Emilia bajó la cabeza, con la mirada casi clavada en el suelo y un leve temblor en los labios. Emilia, simplemente, no recordaba esta parte, murmuró casi para sí misma, con un tono derrotado. Priscila, será mejor que te lo tomes en serio, a menos que desees que tu querido caballero muera otras 100 veces para arreglar tu ignorancia. Sentenció, alzando la barbilla y volviendo la mirada hacia la pantalla con aire de victoria, satisfecha de que esta vez nadie, ni siquiera el alcaide, hubiera intervenido para socavar su mordaz crítica. Emilia asintió en silencio, apretando los puños sobre su regazo mientras una determinación renovada asomaba en su mirada violácea, decidida a no darle a la matriarca otro motivo para menospreciarla. Comillas, ¿que van a tomar? Leche, fría, por favor. Leche, tibia, por favor. Al sentarse en la barra para pedir, Subaru pudo ver cómo se le torcía la cara al dueño. Y con justa razón. ¿Quién carajos pide leche en una taberna?, soltó el guerrero manco, casi escupiendo las palabras con una mezcla de incredulidad e indignación. Para cualquier alcohólico empedernido, aquello era casi un insulto a la esencia misma de una taberna. Priscila, pues el mismo tipo de persona que cree que los bebés vienen de un beso, o que la mayonesa es más importante que el mundo entero. Respondió la matriarca con un leve bostezo de aburrimiento, como si estuviera rodeada de simples bufones que no alcanzaban a comprender la magnitud de su inteligencia. Emilia no pudo evitar que un leve rubor coloreara sus mejillas, desviando la mirada hacia un lado mientras unas cuantas risas escapaban del público presente. Por una vez, un comentario de la orgullosa princesa del sol, en lugar de provocar ceños fruncidos, había desatado una risa divertida e inesperada en el teatro. Ignorando la reacción del tabernero, los dos dejaron escapar un largo suspiro y se quitaron el paño que cubría sus bocas para poder respirar adecuadamente por primera vez en mucho tiempo. Eso sí que ha dado en el clavo. Pero salir durante la hora de arena es un asunto seriamente arriesgado. Estabas a poca distancia de mí, pero todavía tengo la boca muy polvorienta. Subaru hizo una pequeña mueca y asintió mientras Emilia sacaba su linda lengua. Llevaba una túnica blanca sobre la cabeza, y su hermoso rostro y su pelo plateado estaban casi totalmente ocultos. Emilia pensó para sí misma mientras observaba con calma la pantalla, ahora que lo pienso, ese atuendo es tan similar al de Madre Fortuna. Una sonrisa dulce, casi melancólica, asomó en sus labios al imaginarse la escena. Tal vez pueda pedir a Subaru que me confeccione uno parecido una vez que salgamos de aquí y arreglemos todas las cosas. Su corazón se aceleró al pensar en el pelinegro que dormía a escasa distancia de ella. Me gustaría darle un momento especial, para agradecerle por todo lo que ha hecho, por no rendirse nunca, por acompañarme y levantarme cuando más lo necesito. Cerró los ojos un instante, apretando suavemente la tela de su vestido, decidida. Se merece una respuesta clara a esos sentimientos tan sinceros que guarda para mí, es lo mínimo que puedo darle. Subaru había bromeado diciendo que si una chica tan guapa aparecía en un pueblo tan rural, a la gente de allí podría darle un infarto por la diferencia de sensibilidades. Pero en realidad, teniendo en cuenta su posición, ocultar su identidad era lo más considerado. Aunque cubrirse la cabeza y la boca en este caso no era solo para evitar problemas. También era para protegerse de los vientos que soplaban desde las dunas del este, llenas de arena. No parece que te vaya muy bien de momento. No hay mucho negocio durante el tiempo de arena. Quitándose la capucha que llevaba puesta de la cabeza, Subaru miró alrededor de la taberna vacía. El ronco dueño gruñó en respuesta mientras dejaba la leche que había pedido. La fría era el pedido de Subaru, y la caliente el de Emilia. No es que nadie de fuera venga nunca por aquí. Abrir este lugar durante el día, y durante la hora de arena además, es básicamente solo un pasatiempo mío. No es que esperara conseguir clientes de verdad. Ya veo. Entonces, como somos forasteros y clientes, eso nos convierte en VIP, ¿no? Y entonces tuviste que ir a pedir leche a una taberna. Aquí tiene, señorita. Oh, gracias. Al soltó una sonora exclamación mientras ladeaba la cabeza, casi haciendo que su casco estuviera a punto de resbalarse. Comillas ven.
hasta el tabernero me da la razón. Bro debería mostrar un mínimo de respeto por un lugar tan sagrado como una taberna. Ram, con una ceja arqueada y un leve bufido de desdén, agregó. Ram, solo el inútil de Barusu tendría semejante ocurrencia. Félix, tambaleante sobre el espaldar del asiento de Wilhelm, soltó una risita divertida mientras jugueteaba con los cabellos plateados del viejo espadachín. Félix, ese sí, hip alcohol rico alcohol bueno, jeje. Wilhelm suspiró casi imperceptiblemente mientras soportaba con estoicismo los mimos del gato ebrio, aunque para algunos resultaba casi tierno verlo en ese apuro tan peculiar. La duquesa, al contemplar la escena, no pudo evitar llevarse una mano a la frente, debatiéndose entre la pena y la divertida incredulidad. Comillas, ¿cómo es que ese alcohol afectó tanto a Félix? Tengo entendido que es casi inmune al licor por su magia curativa. ¿O serán estos efectos imbuidos por el guardián? Ah. No lo sé, pero parece que, por esta vez, el pobre Wilhelm no tendrá que lidiar con el inquieto gato hasta que esto pase, pensó con una sonrisa cargada de comprensión y un leve rubor en las mejillas por la vergüenza ajena. Emilia cogió la leche caliente y sostuvo la taza entre sus manos durante un momento. Subaru la miró soplando sobre la leche para enfriarla un poco mientras el dueño le fulminaba con la mirada desde el mostrador. Comillas, ¿y qué hacen ustedes dos en Mirula durante la hora de arena? Gracias por preguntar. El tipo de la posada intentó detenernos, pero yo quería probar la hora de la arena, como una especie de prueba. El verdadero negocio no será nada comparado con esto después de todo, ¿verdad? Ram, como siempre, mi magnánima figura estuvo en lo correcto, y esta tonta ocurrencia vino del inútil de Barusu. Puedo castrarlo si lo desean. Alzó la barbilla con aire de superioridad y una sonrisa cargada de veneno. Anastasia, ni lo sueñes, criada. La fulminó con la mirada antes de responder con un tono tan firme como gélido. Ram, Ya veo. Así que usted también cayó presa de los horribles encantos de Barusu. Le ofrezco mis condolencias, Anastasia-sama. Entrecerró los ojos y mostró una sonrisa divertida mientras inclinaba la cabeza en una reverencia casi teatral. Anastasia apretó los puños sobre el regazo, con un leve tic en la ceja y un deseo casi palpable de darle un buen escarmiento a la criada. Anastasia, ¿en serio que quiero matarla?, murmuró casi para sí misma, reprimiendo las ganas de tomar un cuchillo y acabar con la irritante Oni que tenía enfrente. Foxidna, siempre astuta, colocó una pata suave en el regazo de la comerciante para tranquilizarla, acompañada de una sonrisa maternal. Foxidna, tranquila, hija mía, tranquila. Ran caerá, te lo aseguro. Le dijo en un tono dulce, casi conspirativo, mientras la tensión en el aire cedía para darle paso a una calma cargada de promesas no pronunciadas. El verdadero negocio, y eso sería, obviamente, cruzar las dunas de Hungría. El dueño se quedó en silencio mientras Subaru levantaba el dedo y lo declaraba con seguridad. Luego miró lentamente a uno y otro lado y se frotó la frente. No sé a qué clase de broma están jugando, pero si están pensando en ir allí como si fuera una escapada divertida, entonces deberían dar media vuelta ahora. Solo van a conseguir que los maten. Boa, ¿de qué estás hablando? Parece que estamos aquí haciendo el tonto. Tú también di algo, Emilia Tan. Caliente. ¿Qué? Lo siento, no estaba escuchando. ¿Ves? No es eso en serio, EMT. Garfield soltó un resoplido al ver la actitud de la pareja en la proyección y cruzó los brazos con aire desganado. Garfield, me cuesta decirlo pero, tanto el capitán como la princesa sí que están un tanto tarados, declaró el rubio de mi humano con un leve tic en la ceja. Ram, concuerdo con el vagabundo. Barusu es un tarado, aunque te faltó un pequeño detalle, Garf. Tú también eres bien tarado. Inclinó la cabeza, sonriendo con aire burlón mientras lanzaba una estocada afilada. Garfield apretó los dientes al escucharla, con un leve gruñido que no alcanzó a convertirse en palabra, pero que mostró claramente que no podía refutarla. Emilia suspiró con aire derrotado y los hombros caídos, mirando al suelo con una pequeña mueca de pena. Emilia, comillas, ¿por qué mi propio campamento me es tan desleal de esta forma? Beatrice mostró una sonrisa divertida al inclinarse hacia ella para darle un leve empujoncito. Beatrice, comillas, ¿quién dice desleal hoy en día? Supongo. Emilia alzó la cabeza, con las mejillas tiñéndose de un rojo intenso, casi como un tomate maduro, antes de soltar un grito cargado de frustración. Emilia, comillas, ya basta.
El elenco estalló en risas al ver la divertida e inocente reacción de la semi-elfa, decidiendo, al menos por el momento, ignorar los comentarios mordaces de Ran para no echar más leña al fuego. Te lo digo por tu propio bien. Vete a casa ahora antes de que acabes muerto. La confianza del dueño cayó aún más después de ver su intercambio. Pero no se podía negar que no lo decía maliciosamente. Ya conocían el peligro de las dunas de Aungria por las revisiones anteriores, pero realmente no tenemos opción de volver atrás, por desgracia. Ya que el avance es nuestro único camino, queremos al menos elegir el camino más seguro que podamos. Puedes entenderlo, ¿verdad? Ustedes son los que no entienden. ¿Me escuchan? No hay nada que se pueda hacer por esas dunas. Están plagadas de bestias demoníacas y rebosantes del miasma de la bruja, y no importa lo que hagas, es imposible acercarse a esa torre de vigilancia. Molesto por la actitud despreocupada de Subaru, el dueño le explicó con detalle la amenaza de las dunas. Señalando por la ventana que estaba cerrada contra la tormenta de arena, sus labios se curvaron. No hay fin para los tontos imprudentes como tú. No hay nadie que haya alcanzado la torre del sabio en medio de ese mar de arena. Si tienes suerte, volverás con vida, pero la mayoría siguen ahí fuera enterrados en la arena. El elenco frunció el ceño al escuchar el recordatorio implícito del peligro que representaban las dunas, un peso que no podía pasarse por alto. El ambiente en el teatro adquirió un tono solemne mientras cada uno, en lo más hondo de su ser, se iba preparando para retomar junto a Subaru esos interminables bucles de muerte y desesperación. Se lanzaron miradas cargadas de determinación, otras de preocupación y otras de impotencia contenida, pero todas tenían algo en común, la silenciosa promesa de acompañarlo, de no darle la espalda. De enfrentar junto a él a lo desconocido que estuviera por venir. Porque esta vez no solo era la batalla de Subaru, era la batalla de todos. Esa torre se construyó hace 400 años, y en todo este tiempo, no ha habido fin a la gente lo suficientemente tonta como para lanzarse a por ella, pero no ha habido ni uno que haya afirmado alcanzarla realmente. Ni siquiera el Santo de la Espada pudo hacerlo. Al parecer, el fracaso de Reynard había dejado una huella más amplia de lo esperado. En esta ocasión, y especialmente por el cálido agarre de su dama a su mano, el espadachín pelirrojo no permitió que la desolación ganara terreno en su corazón. Al contrario, sintió cómo ese leve contacto fortalecía su espíritu, disipando la sombra de la culpa que solía perseguirlo. Reinhardt alzó la mirada al frente, con los ojos cargados de determinación, y en la quietud de su alma formuló un juramento silencioso, no permitir que los errores y fracasos del pasado volvieran a definirlo. Esta vez sería distinto. Por ella, por todos los que lo rodeaban, y por sí mismo. Puede que el dueño pretendiera que eso fuera su carta de triunfo, pero por desgracia para él, ellos ya lo sabían y seguían decididos a ir de todos modos. Y llevar a una chica a ese infierno. Lo siento. Estás muy preocupado por nosotros. Subaru estaba debatiéndose sobre cómo responder a la sincera y totalmente razonable observación del dueño cuando Emilia irrumpió. Los ojos del propietario se abrieron de par en par mientras empezaba con una amable disculpa. No somos clientes habituales ni nada por el estilo, pero aún así nos ha contado muchas cosas. Gracias. No, siento haber sido tan pesado al respecto. Pero no me inventé nada de lo anterior. Siempre son jóvenes como ustedes dos, siempre. Mimi, el señor Bravucón no era tan bravucón como parecía. Exclamó la pequeña gato de mi humana con una sonrisa divertida en su regordete rostro, balanceando los piecitos al borde del regazo de Garfield. Cruz, me recuerda un poco al señor Cadomon, el dueño del puesto de frutas y verduras en la capital. Comentó la duquesa, alzando una ceja pensativa. Ambos parecen hombres fríos y de carácter un tanto hosco, pero en el fondo son personas amables y honradas. Emilia, ahora que lo dices, es cierto. Asintió la semi-elfa con una sonrisa dulce iluminando su rostro. Se parecen mucho, especialmente en su amabilidad escondida tras un ceño fruncido. Cuando regresemos, me aseguraré de darle las gracias al señor Cadomon por haber sido tan considerado con Subaru, aunque fuera a su manera. Ren, al escucharla, soltó una leve risita casi imperceptible, mientras pensaba para sí misma que la amabilidad de la semi-elfa alcanzaba a cada rincón donde posara la mirada. A su lado, Beatrice inclinó la cabeza con una pequeña sonrisa divertida al pensar que Subaru habría hecho un escándalo al escuchar que recordaban al viejo Cadomon como si estuviera presente en la sala. Así,
Entre esos cálidos comentarios, el ambiente en el teatro pareció volverse un poquito más cómodo, al menos por un momento, antes de que la proyección continuara y volviera a exigir toda la atención del elenco. Comillas, de verdad hay tanta gente que quiere conocer al sabio. Imagino que la mayoría solo quieren el reclamo de fama que supone decir que conocieron al sabio. Probablemente haya algunos que quieran aprender algo del sabio, pero, toda esa palabrería es bastante dudosa en primer lugar. El dueño se encogió de hombros y sacudió la cabeza con disgusto. Probablemente decía la verdad sobre haber visto a docenas de personas intentar temerariamente llegar a la atalaya de las Pléyades. Probablemente era un tipo más agradable de lo que su cara dejaba entrever, porque parecía avergonzado por cómo había reaccionado. Comillas, quiere decir que aunque lleguemos a la torre, quizá no podamos encontrarnos con el sabio. Nunca he oído nada de que alguien la haya alcanzado. Y si crees en el rumor, el sabio sigue en lo alto de la torre mirando a las dunas, emitiendo un juicio justo sobre todos los villanos, pero, también están las bestias demoníacas y el miasma. No puedo imaginar que esas dunas sean otra cosa que una trampa para cazar presas. Anastasia soltó un pesado suspiro al llevarse una mano a la frente, claramente extenuada por la situación. Anastasia, y ahora hay incluso más problemas, justo lo que faltaba, dijo en un tono cargado de cansancio y desánimo, como si cada palabra le restara un poco de la energía que debería mantenerla firme. Reinhardt bajó la mirada por un instante antes de responder, avergonzado pero con un tono tan firme como para no ganarse una reprimenda de su dama. Reinhardt, he de admitir que la posibilidad de que el sabio estuviera muerto seguía presente, incluso durante mi expedición no teníamos certeza de si seguía con vida. Y, lamentablemente, no existe manera de confirmarlo o desmentirlo en este momento. Anastasia apretó los labios mientras la preocupación ganaba terreno en su expresión, como si estuviera soportando un peso invisible. Anastasia, si eso es cierto, entonces habremos hecho un viaje al infierno para nada, murmuró casi para sí misma, percibiendo cómo la angustia y la fatiga la volvían cada vez más susceptible a cambiar de ánimo. Mientras tanto, en un oscuro rincón donde ni la luz ni la esperanza alcanzaban, Fomalaut contemplaba a la encadenada Satella, dormida e inmóvil en su prisión de sombras. Una sonrisa burlona deformó su rostro al imaginar la ironía de la situación. Si supieran que su querido sabio no es más que una baifo empedernida en hacerlo con su supuesto maestro, se les caería la mandíbula al instante. ¿No crees, Tella? Preguntó al aire, casi como si esperara una respuesta de la dormida bruja de los celos. Pero esta no reaccionó. Vamos, será divertido de ver, no me lo niegues. Agregó con un tono cargado de veneno, aunque al no obtener ni un leve movimiento de ella, frunció el ceño con una mezcla de fastidio y rabia. Se acercó a paso lento, casi reverente, para agacharse junto a ella y tomarla del cabello, levantando su rostro para contemplarlo de cerca. Pero allí seguía, inmóvil, sumida en un sueño tan absoluto como el propio olvido. Ya veo, así que no pudiste mantenerte fuerte por más tiempo. Murmuró para sí mismo con desdén, soltándola de un tirón para arrojarla al suelo. Luego reforzó nuevamente las cadenas alrededor de ella y al fin alzó la mirada hacia la brillante ventana que le servía de mirador al teatro, donde todas sus marionetas seguían atrapadas. Bueno, al menos eso facilita las cosas. Ahora solo queda que tu pequeño caballero de reluciente armadura caiga presa de la desesperación, y la obra estará completa. Aunque, para ser sincero, me decepciona que tú, la temida bruja de los celos, hayas caído tan fácil. Agregó con un tono donde la burla y la desilusión convivían al mismo tiempo. Se irguió y dio la espalda a la prisionera, mientras un leve resplandor iluminaba la sonrisa torcida en su rostro. El único problema es que la voluntad del chico sigue intacta. Ni todas las pruebas que le mostré a través de las fisuras han conseguido quebrarlo. Su determinación sigue siendo su mayor fortaleza. Murmuró pensativo, casi para sí mismo, antes de soltar un leve resoplido. Ya pensaré en algo. Por el momento, solo necesito paciencia. No puedo abusar de mi autoridad mientras Od mantenga un ojo sobre mí, así que confiaré en que el chico tropiece con la fisura equivocada y no pueda continuar. Concluyó con un leve tono de anticipación. Se cruzó de brazos y volvió a fijar la mirada en la brillante ventana donde todas aquellas historias seguían desarrollándose, expectante y divertido, listo para intervenir cuando la ocasión estuviera a su favor. Un señuelo para cazar presas. Emilia jadeó ligeramente. El dueño asintió y luego se volvió hacia la ventana. No se muevan por el exterior durante el tiempo de arena y eviten las bestias demoníacas en la medida de lo posible.
Pero incluso así, no podrán evitar el miasma. El mayor obstáculo para despejar las dunas es ese espeso miasma. Ren frunció ligeramente el ceño. Conocía bien el miasma, ese hedor corrupto que podía percibirse como un sello oscuro en el maná de aquellos ligados al culto de la bruja. Sabía que casi toda persona marcada por él era miembro de esa secta despreciable, y que ella misma, en un pasado marcado por el miedo y la desconfianza, lo asumió sin pensarlo. Aún podía sentir el peso de ese error en su corazón, un arrepentimiento que seguía arraigado en lo más hondo de su ser. Por culpa de ese tonto juicio, por dejarse llevar por la aversión al miasma, llegó a acabar con la vida del hombre que amaba. Y no solo una, sino varias veces. Era un dolor que tardaría en desenredarse, una herida interna que la acompañaría para siempre, recordándole que, a pesar de todo, debía convertirse en alguien mejor para Subaru y para ella misma. Sinceramente, no puedo imaginarme qué es exactamente ese miasma. Subaru ladeó la cabeza. Había oído la palabra muchas veces, y no era como si no pudiera hacerse una idea a partir de la definición. Básicamente era una atmósfera que ejercía una influencia negativa sobre el cuerpo. O al menos algo parecido. Quizás algo así como un gas venenoso. Subaru, el miasma es la palabra que se usa para referirse al maná que ha sido contaminado por algo malo. El maná es invisible, pero sigue estando por todas partes, ¿verdad? Comíllase. Así que el miasma es maná. Priscila, por fin esa semidemonio demuestra un mínimo de inteligencia, parece que hasta los monos pueden cambiar un poco cuando visten de seda. Declaró con desdén marcado en la voz, mientras agitaba con aire altivo su abanico y alzaba el mentón, como si estuviera impartiendo una gran verdad. Emilia, comillas que gracias, supongo. Murmuró la semielfa con timidez, un leve rubor tiñendo sus mejillas mientras desviaba la mirada hacia el suelo, sin saber si aquello era un halago o un insulto disfrazado. Priscila simplemente apartó la vista de la semielfa para contemplarse a sí misma, fijando la mirada en la manicura impecable de sus uñas, que relucían a la luz tenue del teatro. Tal parece que Al tendrá que esforzarse un poco más durante el siguiente descanso para mantenerlas como toda divinidad merece. Pensó para sí misma con un leve resoplido, como si la sola idea de lucir menos que perfecta estuviera por debajo de su condición. A un costado, algunos miembros del elenco rodaron los ojos ante la actitud de la matriarca. Mientras otros simplemente optaron por guardar un prudente silencio para no ganarse uno de esos cortes tan afilados como el abanico que tan diestramente manipulaba. Subaru se sorprendió al comprobarlo, por la descripción de Emilia, que se trataba de algo mucho más inmediato de lo que esperaba. Pero aún así, la descripción del maná contaminado tampoco le ayudó mucho a visualizarlo. Supongo que en parte se debe a que soy un japonés moderno, pero no consigo entender esta descripción del maná invisible. Ram, comillas ja. Como siempre Barusu siendo un ignoran. Antes de que pudiera terminar, un bozal apareció de la nada alrededor de su boca, ajustándose al instante para silenciarla por completo. Por segunda vez, la criada de cabello rosa recibía un claro aviso del guardián de que acababa de cruzar la línea. Ram soltó un leve quejido ahogado, zapateó un par de veces contra el suelo para mostrar su descontento, pero al final soltó un bufido, aceptando la situación con resignación. Se recostó contra el espaldar de su asiento, con el ceño fruncido y los brazos cruzados en actitud de protesta silenciosa. A su lado, Rosual soltó una pequeña y divertida risita al ver la escena, y Ram no pudo evitar desviar la mirada, sintiéndose atrapada en una contradicción peculiar. A pesar del bozal que la mantenía muda, un leve rubor tiñó sus mejillas al mismo tiempo que alzaba una mano para rozarse el rostro, como una colegiala sorprendida, incapaz de responder, pero traicionada por su propio corazón. Normalmente, el maná no tiene ningún color, ¿verdad? El miasma, el maná contaminado por algo malo, no es realmente bueno para tu cuerpo. Pero tu puerta absorbe maná de forma natural, así que no puedes dejar de absorber maná, igual que no puedes andar por ahí sin respirar. La señorita tiene razón. Y el miasma de ahí fuera es el más denso que hay en todo el mundo. Si tu puerta sigue absorbiéndolo, tu corazón y tu cuerpo serán tragados por la contaminación. Comillas, ¿qué ocurre entonces? ¿Enfermas, o te vuelves loco o algo así? La historia dice que te corroe el corazón y el cuerpo. La verdad es que... bueno, no puedo negarlo. Sacudió la cabeza ante eso y no dio más explicaciones. Pero estaba claro en su rostro. Había visto morir a alguien a causa de la contaminación por miasma. Y era porque lo había experimentado, por lo que se preocupaba por ellos desde lo más profundo de su corazón y se los advertía con tanta firmeza.
El elenco inclinó la cabeza en un gesto de respeto sincero, honrando en silencio al posible camarada que el tabernero habría perdido en aquellas dunas hostiles. El ambiente en la sala adquirió un peso casi palpable, cargado de una tristeza compartida que unía a todos los presentes. Cada vez que un nuevo peligro era revelado, la preocupación por Subaru y los demás que lo acompañaban iba en aumento. Porque todos allí sabían que cada paso que daban en aquel desierto desconocido podía convertirse en un camino sin retorno, y que cualquier error podía costarles la vida. El corazón de todos latía al unísono, marcado por la misma plegaria silenciosa, que, de alguna manera, todos ellos regresaran a salvo. Si puedes vivir tu vida sin ir allí, entonces será lo mejor. Gracias por la leche. Y gracias también por la historia. Emilia terminó su leche, pero sacudió la cabeza ante su advertencia. Al ver eso, el dueño suspiró resignado. La razón por la que había hablado con ellos sobre las dunas a pesar de que al principio no había querido hacerlo era porque tenía la esperanza de hacerles cambiar de opinión. Pero, por desgracia, no cambiarían de opinión en ese punto. Eso debería cubrir la cuenta. Subaru, vámonos. Sí. Gracias por la ayuda. Dejando la moneda de plata que había sacado sobre el mostrador, Emilia tiró de la manga de Subaru. Era demasiado por solo 2 tazas de leche, pero también era una propina por la información que les había dado y la preocupación que había mostrado. Mimi, para ser sincera, a Mimi le cayó muy bien el señor Botellón. Exclamó la pequeña, alzando ambos puños al cielo con una sonrisa tan amplia e inocente que era casi imposible no contagiarse de ella. Garfield, señor Botellón. Repitió el rubio demi-humano, arqueando una ceja mientras cruzaba los brazos y fijaba la mirada en la pequeña niña que seguía acomodada en su regazo. Mimi, sí. Es el nombre genial que Mimi le puso a ese señor tan amable. Respondió con un destello de entusiasmo en esos grandes ojos celestes que casi siempre irradiaban alegría. Otto, ahora que lo pienso, ni Natsuki-san ni Emilia-sama le preguntaron al señor por su nombre, murmuró el comerciante, bajando un poco la mirada al reparar en la descortesía de esos 2 miembros de su propio campamento. Garfield, debieron ir apurados por sacar información y lo olvidaron. Aunque claro, tú no tienes derecho a opinar, traidor roba hermanas. Le soltó Garfield, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada, sin disimular la irritación que todavía guardaba hacia Otto. Otto bajó la cabeza avergonzado, pero sintió la cálida mano de Frederica posarse en su hombro. Al alzar la mirada, la vio sonreírle con calma, casi en un leve arrullo que alcanzó a susurrar, Garces tonto, no le prestes tanta importancia, Ot-chan. Garfield alcanzó a escucharla y sintió que una vena le palpitaba en la frente, apretando los puños. Ya podía imaginarse la venganza que tendría durante el siguiente descanso, y no pensaba ir solo. Pensaba llevarse a Mimi para darle un escarmiento al comerciante, aunque esta decisión era también para que esa niña no volviera a usarlo de muñeco de pruebas para vestidos ridículos. Por un momento, recordó con un leve escalofrío la humillación de convertirse en modelo improvisado para la pequeña demi-humana, algo que aún lo perseguía en pesadillas. Y al escuchar la risita pícara de Mimi, que parecía haber adivinado el rumbo de su pensamiento, el escudo de Emilia se enrojeció por completo, deseando con todas sus fuerzas que nadie más hubiera visto aquel momento tan bochornoso. Fue hace 1 año más o menos, pero la gente ha empezado a ver un pájaro que vuela por encima de las dunas. Mientras volvían a ponerse las túnicas y se preparaban para salir a la tormenta de arena, se oyó una voz detrás de ellos. Al volverse, el dueño les daba la espalda y estaba puliendo las gafas y hablando como para sí mismo. Los que lo vieron dijeron que parecía que el pájaro volaba hacia la torre. Así que si alguna vez se pierden en las dunas, busquen un pájaro. Si tienes suerte, tal vez te guíe hasta la torre. Viejo. HMPH. Si estás ahí fuera y no tienes nada mejor en lo que confiar, toma el consejo de este hombre para despejar tu escambroso camino. Subaru y Emilia bajaron la cabeza y volvieron a salir. Anastasia, un pájaro, murmuró la princesa comerciante mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Luego alzó la voz para dirigirse a todos los presentes. ¿Alguno de ustedes ha escuchado un rumor similar? Julius, en los informes que he revisado sobre las dunas no figura ninguna mención a una veguía, lamento no estar mejor informado, Anastasia-sama. Respondió el caballero con una leve inclinación de cabeza, visiblemente avergonzado por no poder darle una respuesta clara a su dama. Reinhardt, en mi caso, durante mi expedición a las dunas, sí llegué a escuchar rumores similares,
pero al intentar acercarme a la torre de vigilancia no encontré rastro de ninguna avenida. Supongo que por eso mi versión en la proyección no mencionó nada al respecto cuando habló con Subaru sobre los detalles importantes del viaje. Explicó el pelirrojo con calma, esforzándose por darle toda la información posible. Anastasia, así que solo es un rumor sin fundamento, musitó para sí misma, aunque un leve tono de anhelo escapó de su voz. Aún así, espero que ese misterioso pájaro exista y pueda ayudar a Natsuki-kun durante su camino. Cerró los ojos por un instante, casi como una plegaria silenciosa para que ese chico al que tanto admiraba, y por quien empezaba a guardar sentimientos profundos, pudiera encontrar en su camino toda la tranquilidad y ventaja que estuviera a su alcance. La tormenta de arena estaba disminuyendo y al menos había un poco de visibilidad en el mar de color marrón que nublaba su visión. Ya era hora de que regresaran a la posada y se reunieran de nuevo con los demás. El dueño de ahí atrás, parece que perdió una pierna. No me di de cuenta. No sé cómo la perdió, pero, imagino que puedo adivinar dónde. Los ojos púrpura de Emilia estaban llenos de tristeza. Subaru asintió. El dueño había sido terriblemente amable al tratar de suplicar a un par de viajeros imprudentes a los que no conocía de nada sobre lo peligrosas que eran las dunas. Si aquello era una advertencia de su propia experiencia personal, entonces eso les haría terriblemente desagradecidos. El elenco sintió un leve dejo de pena al contemplar los inútiles intentos del tabernero por alertarlos sobre los peligros de las dunas. A pesar de que para ellos todo estuviera decidido desde el inicio, y que no eran más que simples espectadores de un camino que no podían cambiar, no pudieron evitar agradecer en silencio la meticulosa preocupación de aquel desconocido. Era un gesto sincero en un mar de adversidades, un recordatorio de que, incluso en los parajes más desolados, la humanidad podía brillar a través de la bondad de un simple aviso. La atalaya de las Pléyades. Su voz suave pronunció de pronto el nombre de la torre. Levantando la vista, Subaru dirigió su mirada hacia el lado este de la ciudad, hacia la torre que se veía desde la taberna y desde las calles arremolinadas y arenosas, la torre que pendía ominosamente sobre todo. Era una torre enorme que se veía desde la carretera incluso antes de que llegaran a Mirula. Casi parecía alcanzar los cielos. Por muy feroz que fuera la tormenta de arena en el desierto de abajo, ¿cómo era posible perderla de vista? Pero tanto Reiner como el dueño del bar habían dicho lo difícil que era y lo temerario que resultaba intentarlo. La sombría torre del sabio, En los límites de su visión, la torre cuya cima no podía ver parecía tambalearse en la arena. El elenco frunció el ceño al contemplar la inmensa figura de la torre que dominaba la pantalla. Su imponente silueta los inquietaba, como un recordatorio de que el verdadero camino sin retorno apenas estaba por comenzar. Cada uno, sumido en sus propios pensamientos e inquietudes, emergió de su estupor para fijar la mirada en la proyección. Todos albergaban sentimientos distintos: miedo, esperanza, angustia, determinación, pero compartían un mismo anhelo: acompañar y comprender la dura travesía que aguardaba al pelinegro al que tanto apreciaban. Así, en un ambiente cargado de expectativa y tensión, las visualizaciones del viaje de Subaru y su compañía a través de las dunas estaban a punto de iniciar. Continuará.